En el mensaje presidencial lo vamos a analizar con un especialista, el señor César Flores Unzaga. Él es economista del Grupo de Justicia Fiscal Perú, quien ya está con nosotros. ¿Cómo está, señor Flores? Muchas gracias por estar en Economía Verde esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, empezamos analizando lo que ya, señaló el presidente, ¿no? Este crecimiento que ha tenido el país en el primer semestre del año, 3.5%, pero sin embargo, ¿no? Lo que queda, una estimación anual sería de 2.5%. ¿Cómo usted ve esto? También señala de que de repente son estos números que la ciudadanía en general no termina de conocer, y es que de una u otra manera, pese al contexto, sí se está avanzando de manera positiva. Sí, bueno, acá hay varias aristas, ¿no? En relación al mensaje. Como tú has mencionado, el crecimiento del Perú en realidad va a estar alrededor del 3%, de acuerdo al último informe del Fondo Monetario Internacional que fue publicado ayer. El Perú crecería 3% y estaría muy cercano a lo que es el crecimiento mundial, que va a ser de 3.2% este año, ¿no? Eso hay que marcarlo porque lamentablemente el tema de la situación económica en el mundo, de un crecimiento lento y además de una serie de impactos que nos ha dejado la pandemia, es algo que se está viviendo en todos los países, ¿no? Con todos los dramas y todos los problemas que eso genera, naturalmente, ¿no? Pero ese es un primer punto que sí hay que señalar, ¿no? El Perú no es la excepción respecto a lo que está pasando en la economía de muchos países en el mundo. Pero en la región, de una u otra manera, estamos mejor posicionados. Sí, o sea, el Perú, en realidad desde ya diríamos que desde la década del 2000, siempre ha tenido la particularidad de ser uno de los países que más crece en la región, ¿no? En épocas de tasas altas siempre crecíamos un punto más que el resto de países, y eso está pasando en estos momentos también, ¿no? En momentos en los que ya todas las economías de la región están creciendo a tasas menores, el Perú también está, digamos, un poco por encima, ¿no? del resto de países de la región, ¿no? Yo, de todas maneras, quería señalar que igual hay una percepción que hay que comentar, y es que en algunos sentidos el discurso ha sido muy similar al que hemos escuchado en otros gobiernos, ¿no? El gobierno ha anunciado una serie de gastos en infraestructura, ¿no? En puentes, electrificación rural, también ha anunciado una serie de programas sociales, ¿no? Y digamos, esa lógica es digamos, en cierto modo es una lógica que ya hemos escuchado en discursos anteriores, el 28 de julio de anteriores gobiernos. Y yo creo que yo quería ser un poco crítico en ese punto, ¿no? Porque también es importante no solo analizar el corto plazo, ¿no? Sino, digamos, es importante que el Perú también empiece a entrar en unas lógicas más de largo plazo, ¿no? Y yo creo que ese tipo de medidas, este tipo de anuncios sí han faltado en esta ocasión. Y creo que es recurrente, que en general no veamos, digamos, en el Perú, digamos, anuncios más sustantivos para algunos cambios en el largo plazo. Antes de que usted nos haga muy bien este análisis, ¿no? De lo que es anuncios e infraestructura, también de repente que los objetivos no están planteados a largo plazo, sino a corto plazo, y por ahí que se pueden ver los resultados de manera más pronta. Usted señalaba de cómo nos iba, ¿no? A nivel de la región, y que de una u otra manera desde el año 2000 ya estamos con buenos números. Si tendría que identificar esos al menos 3 factores por los cuales ahora estamos en esta situación, ¿cuáles serían? Bueno, el tema de la desaceleración en el mundo está muy vinculado a la pandemia, ¿no? Eso hay que mencionarlo, ¿no? En el planeta se está viendo una inflación generalizada, ¿no? En muchos países. Esto reduce el poder adquisitivo de las familias y a su vez esto impide, digamos, un mayor gasto, un mayor consumo de las familias, ¿no? Eso por un lado, ¿no? También hay una crisis internacional de las principales potencias mundiales. Estamos hablando de Estados Unidos, la Unión Europea, principalmente, y lo cual se ha agravado además con la guerra entre Rusia y Ucrania.
que prevé que estas partes del mundo entren en recesión, ¿no? Posiblemente hacia el 2023. Y esto a su vez también está afectando, digamos, el precio de los productos que exportamos, ¿no? Frente al escenario de una posible recesión, los precios de los productos que exportamos también están cayendo desde hace un mes aproximadamente. Entonces hay varios elementos del contexto internacional que nos empiezan a afectar como país. Nosotros somos una economía que ha crecido en las últimas décadas, pero todavía no somos una economía muy grande, ¿no? Y sí nos afecta mucho lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Entonces, si bien tenemos un crecimiento ligeramente mayor que el de nuestros vecinos, es un crecimiento de todos modos en cierta medida bajo, ¿no? En relación a lo que necesitaría el país, ¿no? Claro, a eso iba, ¿no? Ese crecimiento ligeramente mayor que usted señala a comparación de nuestros, de países vecinos, ¿a qué se debería? Tenemos de repente el tema de la minería que termina siendo todavía ese pilar fundamental del Perú para seguir avanzando, o qué otros elementos o qué otros factores, rubros usted señala como esos pilares fuertes que tiene el país. Bueno, en primer lugar, el Perú sí tiene un fundamento importante que es el macroeconómico, ¿no? Que siempre eso nos ha ayudado bastante. El Perú es un país que siempre ha mantenido un déficit fiscal bastante bajo, es decir, las cuentas han cuadrado entre lo que se recauda y lo que se gasta, y eso ha impedido ha ayudado que no nos endeudemos tanto, ¿no? Tenemos una baja tasa de endeudamiento también en relación a muchos países. Entonces, digamos, por ese lado hay una solvencia económica que nos permite, por ejemplo, como gobierno, acceder a créditos internacionales en mejores condiciones, ¿no? Entonces, por un lado, el Perú siempre ha tenido toda la facilidad del caso al tener ordenada, digamos, sus finanzas, y acceder a mejores tasas y a préstamos en el mundo, ¿no? Por otro lado, sí hay algunos sectores que en el Perú se han fortalecido en las últimas décadas. Uno de ellos es la minería, pero lo que hay que decir es que también no es, este crecimiento que hemos visto no es suficiente, ¿no? Y esto nos pone, digamos, en la lógica de lo que están haciendo otros países a nivel internacional, ¿no? Ahorita, un poco la tendencia en el mundo de los países más desarrollados es en ser mucho más agresivo en el fomento de lo que son las políticas sectoriales, ¿no? O sea, apostar de manera mucho más decidida por sacar a algunos sectores económicos hacia adelante, ¿no? Esto además ha surgido en un contexto en el cual hay mucha incertidumbre en el mundo, ¿no? Se ha interrumpido la cadena de suministros, a nivel internacional, muchas empresas se están moviendo de un país a otro. De hecho, muchas empresas están saliendo de la China actualmente y están volviendo hacia Europa, están volviendo hacia Estados Unidos, en donde sienten mayor seguridad, ¿no? Claro, entonces, otros mercados. está habiendo toda una política de reubicación de las plantas, fortalecimiento de algunos sectores productivos estratégicos en Europa, en Estados Unidos y en otras potencias. Y yo creo que el Perú debería también, digamos, enfocarse, digamos, en esa línea, ¿no? Ya hace algunas décadas se apostó por la minería y la agroexportación, pero hay varios otros sectores económicos que requieren ese mismo tipo de apoyo que ya recibieron estos sectores que están consolidados. ¿Como cuáles, ¿no? por ejemplo? Bueno, se ha hablado mucho del tema forestal, se ha hablado mucho del tema de la acuicultura, también del turismo, pero también creo que debemos empezar a ver otros sectores de mayor manufactura también, ¿no? Recientemente hemos tenido el problema en términos de seguridad, por ejemplo, ¿no? Los países europeos están trasladando o construyendo plantas para tener sus propias provisión de semiconductores y chips en Europa, ¿no? Nosotros, de manera más modesta quizás, hemos tenido un problema para acceder a fertilizantes. O sea, en el Perú no producimos ni siquiera fertilizantes. Y, por ejemplo, es un producto con mayor manufactura que deberíamos empezar también a promover en términos de ser más autónomos y de generar mayor valor agregado a nuestra producción, ¿no?
durante la pandemia, por ejemplo, también se habló de que el Perú no tenía la capacidad de producir vacunas, ¿no? Vacunas. Ya Chile hace poco ha firmado un convenio. Bueno, eso estuvo en un proyecto, ¿no? Recordará usted, estuvo trabajando en uno, todavía no se tiene... Pero esos son algunos, claro, digamos, ejemplos de cómo es importante empezar a fomentar algunos sectores económicos, como el tema de la farmaindustria, el tema del fertilizantes, que nos asegura además a todo el tema de seguridad alimentaria. Esos sectores económicos que podrían recibir beneficios, podrían recibir incentivos para desarrollarse en nuestro país, ¿no? Muy bien. Sí, hace un momento... Sí, dígame. Hace un momento usted señalaba, regresando al tema de lo que es la minería, de que todavía no es suficiente, ¿no? Este crecimiento que se ha tenido, que todavía falta mucho por hacer. Y ahí mencionar lo que el presidente comentó, ¿no? Lo del canon minero registró un récord histórico, señala. Estamos sumando más de 7.800 millones de soles, reflejando un aumento significativo en 166%. ¿Cómo se explica eso cuando las principales mineras en el país han estado paralizadas cerca de un mes, ¿no? Esto tiene que ver por el costo mismo de los metales a nivel exterior. De repente los ingresos pudieron ser de repente el triple, cuádruple. Un poco coméntenos de estas cifras que tenemos ahora. Sí, en realidad en el caso minero hay varios temas y hay varios, digamos, algunas información que quizás no maneja la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad, digamos, hay una mina en especial que ha estado paralizada, que es el caso de las Bambas, pero en general el resto de minas, la mayor parte de ellas han estado operando de manera normal, ¿no? Solo las Bambas tuvo algunos problemas que paralizaron su producción en el mes de abril y mayo, ¿no? Y bueno, y en otros momentos también ha sucedido eso con esta empresa, pero la mayoría de minas en el Perú siguen operando de manera normal, y hay dos razones por las cuales se ha incrementado esto, ¿no? Una es el precio internacional de los minerales, que se incrementó de manera importante a partir del año 2020, ¿no? Justo se incrementó mucho el valor del cobre, por ejemplo, que uh-huh. comprende el 50% de nuestras exportaciones. Y también hay otro factor, que hay un conjunto de minas que se abrieron a mediados de la década del año pasado, que no estuvieron pagando impuestos esos años, ¿no? Las minas hacen una inversión y en los primeros años van recuperando contablemente esa inversión, y varias de estas minas recién han empezado a pagar impuestos más o menos al sexto o séptimo año de iniciadas sus operaciones. Hablo del impuesto a la renta. Uh-huh. Entonces, eso ha coincidido también con este momento, ¿no? En que esas minas recién están empezando a pagar impuestos, a pesar que ya estaban operando hace algunos años. Entonces, ese factor de los precios, más estas minas pagando impuestos después de 6-7 años, de no haberlo hecho, es lo que ha hecho que se incremente de manera importante. Ahora, el precio de los minerales ha empezado a bajar desde hace un mes, uh-huh. Entonces es probable que esas cifras no se lleguen a repetir el próximo año. Estamos hablando de montos más bajos, ¿no? Porque finalmente, de acuerdo al nivel del precio de los minerales, es que las empresas tendrán más o menores utilidades, ¿no? Yo quería mencionar un punto que sí creo que es crucial, ¿no? En el debate del Perú, y no se ve en los discursos presidenciales reiteradamente, y no se ve tampoco en las discusiones, ¿no? Y es hasta qué punto un país logra una suerte de consenso social, de pacto social, solo a partir del crecimiento económico, ¿no? Creo que casi todas las medidas que siempre se plantean están más vinculadas a lo que es seguir creciendo como país, ¿no? Seguir creciendo económicamente, pero eso no nos asegura empezar a disminuir la desigualdad social que existe en el país, ¿no? Eso ya le ha pasado a países también como Chile, ¿no? Chile estuvo creciendo por más de 2 décadas, y finalmente, pues, la gran desigualdad social que existe en Chile originó una serie de protestas que ahora conflictos sociales, ¿no? Originó luego la discusión de una nueva constitución, ¿no? Que justamente la van a votar, me parece, en un mes. Entonces, el Perú es un país que está en la misma situación, ¿no? Recientemente había una encuesta de Oxfam, ¿no? Que señala
más o menos, por acá tengo el dato, pero es más o menos un 70%, un 60% de la población peruana, una encuesta que la hizo con el apoyo del IEP, considera que la diferencia entre ricos y pobres en el Perú se ha aumentado, ¿no? Estamos hablando de un 60% de la población, y un 70% de la población en todo el país considera que el Estado sí debería aplicar políticas para reducir la desigualdad en el país, ¿no? Lo digo esto porque seguir creciendo no necesariamente nos va a asegurar esta distribución y este bienestar de manera más equilibrada, ¿no? Y básicamente lo que se quiere es eso, ¿no? Sí, pero lo que se quiere es eso, una mejor distribución, que haya, que se vaya cortando cada vez más esta brecha de desigualdad, ¿no? Que finalmente no nos va a permitir avanzar. Y la receta es clara, ¿no? La receta la está planteando ahorita Chile, la va a plantear Colombia, se ha planteado en otros países también de la Unión Europea, es la reforma tributaria, ¿no? La reforma tributaria, por darte un ejemplo, ¿no? O sea, Alemania y México son países igual de desiguales hasta antes de impuestos. Pero una vez que se aplica el tema de redistribución a partir de impuestos, es que un país como Alemania se vuelve más equitativo, ¿no? En términos sociales. Muy bien. Eso no está pasando en el Perú y digamos, el Congreso no aprobó la reforma tributaria en gran parte y se han dejado varios temas pendientes que sí se están viendo en otros países, ¿no? Y que es la ruta para empezar a aumentar el presupuesto en salud, en educación y empezar a reducir las brechas en el país. Señor Flores, muchísimas gracias por compartirnos cada uno de sus comentarios, del análisis también en los puntos que hemos podido abordar esta tarde tras el mensaje presidencial. Muchísimas gracias. Entonces, agradecemos a César Flores Unzaga, él es economista del Grupo de Justicia Fiscal Perú, con nosotros. Muy bien, nos vamos a la pausa comercial, pero rápidamente al regresar les vamos a dar a conocer